Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Arrancamos el día, por supuesto, con muchas noticias y con una sonrisa, porque hoy se juega la primera final de la Liga MX, pero hay noticias que tienen que ver con técnicos que se van. Es correcto, Pablo Mariño, qué gusto saludarles. Sí, noticias con respecto a Siboldi y Mazatlán. Empezamos con esto. Qué cosa, ¿no? Porque la misma semana que se confirma que Mazatlán se va a vender y van a vender la franquicia y esto que el otro, Siboldi dejó de ser el técnico del equipo. Y tiene mucho sentido y además no creo que sea el único que salga de la institución que se va a desmoronar a pedazos después de la venta de la plaza. Sin embargo, creo que a Siboldi le van a sobrar ofertas conforme avance el campeonato porque se va a convertir en una opción muy sólida, ¿no? Para quien decida despedir a su técnico a mitad de torneo, vete tú a saber. Hablando de cosas sólidas, hoy Cruz Azul en el Derbi de las Américas, en un partido disputado en Qatar por la Intercontinental, cayó 2-1 ante el Flamengo. Sí, hizo un mejor partido de lo que varios hubiéramos pensado, pero cuando tienes enfrente al campeón de Libertadores y campeón del Brasileirao, tienes que hacer un partido perfecto. Piovi regaló un gol en la salida, se equivoca y entonces el conjunto brasileño es demasiado equipo, termina ganándole al Cruz Azul y eliminándolo del torneo intercontinental. Tengo un anuncio. A ver. Si ustedes quieren comprar tickets para el partido México y Portugal, escuchen a mi compañero Alejandro Berri. Pues se cayó la página. Disculpe usted, se cayó la página con la cual está trabajando la Federación para la venta de boletos y después lo que regularmente termina por suceder es desaparecen los boletos, se agotan de inmediato, nadie tiene acceso a nada y aparecen en la reventa 10 veces más caros después, ¿no? Entonces, una lástima porque, bueno, yo hubiera querido que la gente, el pueblo futbolero tuviera acceso a esos boletos para ver un partido de esas dimensiones, ¿no? Bueno, ojalá que se solucione todo. Ojalá que sí. Y que pongan los precios de verdad, ¿eh? Pues queremos ver a Cristiano. No lo de arriba. Los precios tranquilitos para que la gente pueda acceder al estadio. Gracias, buenos días y que viva el fútbol.